Kayfabe fue durante décadas el fundamento invisible del wrestling profesional. Se trataba de mantener la ilusión y de no traicionar nunca la línea entre la realidad y la puesta en escena. Pero en una época de redes sociales, filtraciones y cámaras permanentes, precisamente eso es cada vez más difícil. ¿Qué ocurre entonces cuando un luchador no solo interpreta su papel en el ring, sino que lo vive con total coherencia también en la vida real? ¿Y quién está dispuesto hoy en día a pagar realmente ese precio? Justo aquí comienza nuestra lista, con un hombre que actualmente genera una cantidad especial de odio y debates. Top 1. Dominik Mysterio. Dominik Mysterio es uno de los ejemplos más claros de cómo el compromiso férreo con el Kayfabe puede funcionar en el wrestling moderno. Después de enfrentarse públicamente a su propio padre, este feudo no se limitó únicamente al ring. También fuera de los espectáculos, Dominik se mantuvo implacable en su papel. En las entrevistas, hablaba de forma despectiva sobre Rey Mysterio, cuestionaba su legado y se presentaba a sí mismo como el verdadero heredero que hace tiempo que superó a su padre. Resulta especialmente efectivo que Dominik no deje ver ninguna distancia con su papel. No relativiza nada, no sonríe con complicidad ni intenta ganarse simpatías. En su lugar, insulta a su padre, traza paralelismos con Eddie Guerrero y genera dudas deliberadamente sobre si detrás de sus palabras no hay algo más que un simple personaje con guión. Precisamente esta actitud hace que muchos fans sientan una ira real y se sientan emocionalmente involucrados. Gracias a esta representación sin concesiones, Dominik se ha consolidado como uno de los heels más odiados de su generación. Acepta los abucheos y renuncia conscientemente a ser querido para mantener la credibilidad de la historia. Pero, ¿hasta dónde se puede llegar sin verse atrapado por el propio papel? ¿Y qué luchadores han vivido el Kayfabe de forma incluso más extrema que él? Top 2. MJF. Maxwell. Jacob Friedman, más conocido como MJF, es uno de los últimos luchadores que defienden el Kayfabe en público de forma casi intransigente. Mientras que muchos talentos hoy en día alternan entre el personaje y la persona privada, MJF sigue siendo en todo momento el mismo heel arrogante e irrespetuoso. Ya sea en eventos con fans, entrevistas o en redes sociales, Friedman actúa de forma coherente como si no hubiera diferencia entre la figura del ring y la vida real. Insulta abiertamente a los fans, provoca a los periodistas y rechaza deliberadamente cualquier tipo de cercanía. Llama especialmente la atención su trato con la prensa del wrestling. En las entrevistas, MJF no habla de forma normal, ni siquiera cuando otros luchadores hace tiempo que habrían salido del personaje. Humilla a los reporteros, tiende trampas retóricas y aprovecha cada oportunidad para demostrar su superioridad. No se achanta ni ante su propio jefe. Las tensiones con Tony Khan, aireadas públicamente, parecían tan reales que muchos espectadores ya no podían distinguir dónde terminaba la historia y dónde empezaba la realidad. Es precisamente esa incertidumbre la que hace que el Kayfabe vuelva a ser tangible. MJF combina métodos clásicos de heel con plataformas modernas y logra así mantener la ilusión de forma permanente. Pero en un mundo donde cualquiera puede ser grabado en cualquier momento, surge la pregunta, ¿es esta entrega total una jugada maestra genial o un riesgo que acabará descontrolándose? Top 3. Stardust. Cody Rhodes. Cuando Cody Rhodes se puso en la piel de Stardust, optó conscientemente por una de las rupturas más radicales con su identidad anterior. Esta figura no era una ligera variación de sí mismo, sino un personaje completamente exagerado que apenas tenía nada en común con la realidad. Precisamente por eso, cualquier aparición fuera del papel habría servido para destruir la ilusión de inmediato. Para evitarlo, Cody siguió siendo Stardust de forma coherente incluso fuera de las cámaras. En apariciones públicas, entrevistas y formatos mediáticos, aparecía totalmente caracterizado y hablaba en un lenguaje extraño, de tintes cósmicos, que a muchos espectadores les resultaba desconcertante. En lugar de romper el personaje con ironía, lo explicaba con total seriedad. Hablaba de energías interestelares, de una nueva dimensión del entretenimiento deportivo,
y se presentaba como un ser que ya no pertenecía al mundo normal. Esta coherencia hizo que Stardust no pareciera un personaje cómico efímero, sino una obra de arte total con intenciones serias. Precisamente porque el personaje era tan extremo, no había término medio para Cody. O vivía Stardust por completo, o se arriesgaba a que los fans rechazaran el papel de inmediato. Su decisión de mantener el kayfabe, incluso en situaciones absurdas, hizo que el personaje fuera más creíble, pero también le costó su libertad personal. ¿Fue esta entrega total un sacrificio necesario para el papel, o un error que llevó su carrera a un callejón sin salida? Top 4. Seth Rollins. Seth Rollins ofreció un ejemplo moderno de cómo el kayfabe puede seguir funcionando incluso en la era digital si se aplica con coherencia. Tras una acción en el ring en la que aparentemente se lesionó gravemente la rodilla, Rollins hizo todo lo posible para confirmar esa impresión también fuera de los shows. En las entrevistas, hablaba vagamente de dolores, evitaba declaraciones claras y daba la impresión de que un parón prolongado era inevitable. Incluso en redes sociales se mantuvo en esa representación y generó dudas de forma selectiva. Lo que hizo que esta historia fuera especialmente efectiva fue la reacción de los fans y de los expertos. Muchos especulaban si la lesión era real o simplemente parte de una historia. Aunque los informes del entorno de la WWE apuntaban a un ángulo planeado, la forma en que Rollins se comportaba mantenía viva la incertidumbre. Precisamente esa zona gris entre la realidad y la puesta en escena hizo que su posterior regreso tuviera un impacto mucho mayor y estuviera cargado emocionalmente. Rollins demostró con ello que el kayfabe no siempre tiene por qué ser ruidoso o exagerado. A veces basta con ocultar la información adecuada y mantenerse firme en una versión de la historia. Pero, ¿cuánta confianza se pierde ante los fans cuando al final resulta que todo era una puesta en escena? ¿Y dónde está el límite entre el engaño astuto y la manipulación calculada? Top 5. Ted DiBiase. Ted DiBiase es considerado uno de los ejemplos más impresionantes de hasta dónde llegaban los luchadores en la era clásica para vender el kayfabe con credibilidad. A principios de los años 80, sufrió varios pile drivers en una historia que se presentaron como tan devastadores que su estado generó una preocupación seria. Pero DiBiase no se quedó solo en la representación en el ring. De hecho, se hizo ingresar en el hospital y durante días interpretó el papel del luchador gravemente herido que apenas podía mover la cabeza. El objetivo estaba claro. Si el personal del hospital, los visitantes y finalmente el público creían que estaba realmente malherido, esa información se difundiría por sí sola. DiBiase hablaba con los médicos, se quejaba de fuertes dolores y mantuvo la ilusión de forma tan convincente que nadie dudó seriamente de la historia. Para la época, fue una forma extrema de actuación de método, que iba mucho más allá de lo que se esperaba de un artista. Esta entrega hizo que el kayfabe fuera casi inexpugnable, pero también tuvo su precio. DiBiase puso en juego su propio cuerpo y su salud, solo para que una historia pareciera más creíble. Sin embargo, es precisamente esa disposición al sacrificio lo que explica por qué los fans de entonces percibían el wrestling como algo real. ¿Era necesario este esfuerzo para preservar la magia o ya estaba yendo un paso demasiado lejos? Top 6. Junkyard Dog. El Junkyard Dog formó parte de una de las historias de kayfabe más extremas de los años 80. Tras un ángulo en el que supuestamente quedó cegado, vendió esta lesión no solo en el ring, sino también de forma coherente en la vida real. En público aparecía con vendajes en los ojos, se movía con cautela e interpretaba su visión limitada de forma tan convincente que muchos fans daban por hecho que se había quedado ciego de verdad. Los espectadores no tenían motivos para dudar de la historia, ya que su comportamiento resultaba auténtico en todo momento. Lo peligroso que podía llegar a ser esta entrega total se demostró en un incidente fuera de las cámaras. Durante un evento, el Junkyard Dog estaba sentado junto al ring, cuando un fan exaltado intentó ayudarle y sacó un arma. Dog podía ver la situación a través de sus parches en los ojos,
pero no podía reaccionar sin destruir la ilusión. Por un breve momento, se enfrentó a la decisión de romper el kayfabe o seguir interpretando la historia, a pesar de que existía un peligro real. Solo la intervención de la policía puso fin a la situación. Este suceso deja claro el precio que algunos luchadores pagaron por mantener el kayfabe. El Junkyard Dog no solo arriesgó su credibilidad, sino su seguridad. No obstante, precisamente este tipo de historias explican por qué el wrestling parecía tan real en aquel entonces. ¿Era admirable esta disposición al sacrificio o resultaba ya irresponsable? Top 7. Christopher Daniels. Christopher Daniels ofreció en la era moderna un ejemplo impresionante de lo coherentemente que se puede vivir el kayfabe hoy en día. Tras un duro golpe contra el poste del ring en un show de AEW en 2021, su ojo presentaba una lesión claramente visible. Aunque al principio fue real, se curó tras poco tiempo. Sin embargo, Daniels decidió continuar con la historia y mantener la imagen de la lesión grave de forma permanente. Durante meses, y en cada aparición pública, siguió mostrando el ojo llamativamente descolorido. Incluso en entrevistas fuera de la historia propiamente dicha, hablaba con naturalidad sobre la supuesta lesión y explicaba que, aunque no era peligrosa, sí era persistente. Para los fans y los medios, esto resultaba creíble, ya que Daniels nunca dramatizaba, sino que describía la situación de forma sobria y realista. Solo años después, admitió que utilizaba un sistema de lentes de contacto especial para mantener artificialmente la impresión de la lesión. Esta entrega a largo plazo demuestra que el kayfabe no siempre tiene por qué ser ruidoso o espectacular para funcionar. A veces, basta con mantener una pequeña ilusión visual con coherencia para generar dudas y debates. Pero, ¿cuánto tiempo se puede mantener un engaño así de forma creíble antes de que se convierta en una carga? ¿Y cuántos fans se sienten al final más impresionados que engañados? Top 8. Nikita Koloff. Nikita Koloff es considerado uno de los ejemplos más extremos de hasta dónde llegaban los luchadores en los años 80 para mantener la credibilidad del kayfabe. Aunque en realidad era originario de Minnesota, fue presentado como un temible luchador soviético en plena Guerra Fría. Para proteger esta ilusión, Koloff no se limitó al ring. También hablaba en el backstage y en público con acento ruso, evitaba las charlas triviales y mantenía las distancias con los fans deliberadamente para no dejar lugar a dudas sobre su origen. Su entrega fue incluso más allá. Koloff pedía que le enviaran revistas de propaganda soviética, cambió oficialmente su nombre y vivió su papel incluso en su entorno privado. Cuando visitaba a familiares o salía a comer en público, se mantenía en el personaje y seguía hablando con acento. El objetivo estaba claro. Nadie debía verle nunca actuando de forma normal. Esta coherencia fue tan convincente que incluso los ajenos al negocio creían que era realmente un ciudadano ruso. Precisamente este aislamiento total convirtió a Nikita Koloff en una figura creíble y temida, pero también lo aisló de la vida normal. ¿Cuánta identidad se pierde cuando se vive un papel de forma tan completa? ¿Y es posible regresar sin más después de años? Top 9. Grizzly Smith. Grizzly Smith llevó el mantenimiento del kayfabe a un nivel especialmente oscuro y perturbador. A diferencia de muchos otros, no solo vivió su papel ante los fans o colegas, sino también dentro de su propia familia. Su hijo, Jake Roberts, creció con la firme convicción de que las lesiones y los peligros de los que hablaba su padre eran reales. Smith llegaba a casa vendado, fingía dolores y describía los próximos combates como amenazas de muerte. Para un niño, aquello no era una puesta en escena, sino una amarga realidad. Durante años, Jake creyó que su padre podría morir en el ring en cualquier momento. Esta carga psicológica fue enorme y le marcó para siempre. Incluso cuando Jake empezó a trabajar en el mundo del wrestling, no se le reveló la verdad. Arbitraba combates como si fueran peleas reales y actuaba en consecuencia. Solo mucho después descubrió la verdad. Un momento que hizo que su mundo se derrumbara.
y que dañó permanentemente la relación con su padre. Grizzly Smith muestra el lado más extremo del kayfabe. Aquí ya no se trataba de entretenimiento o credibilidad ante el público, sino de control y engaño en el ámbito privado. ¿Dónde termina la entrega a un papel y dónde empieza el abuso emocional? ¿Y puede el kayfabe llegar tan lejos sin dejar daños irreparables? Top 10. The Undertaker. The Undertaker es la personificación del kayfabe y, al mismo tiempo, el luchador que mantuvo esta ilusión durante más tiempo y con mayor coherencia. Durante décadas, fue casi imposible verle fuera de su papel. Prácticamente no existían entrevistas, documentales o apariciones públicas sin el gimmick. Incluso fuera de las cámaras, Mark Calaway seguía viviendo el mito. Solía vestir de negro, hablaba poco y mantenía un aura que alejaba a mucha gente. Esta coherencia no era casualidad, sino una decisión consciente. El personaje del Undertaker era tan colosal, tan místico y amenazador, que cualquier forma de normalidad lo habría podido desencantar. Calaway sabía que la credibilidad de esta figura dependía de cuánto creyera la gente en ella también en la vida real. Los fans contaban historias sobre cómo le esquivaban en los aeropuertos o no se atrevían a hablarle porque resultaba intimidante incluso sin la ropa de ring. Solo muchos años después del final de su carrera activa, el Undertaker empezó a salir poco a poco de las sombras y a hablar como persona. Pero incluso entonces, se percibía cuánto había marcado el kayfabe su vida. No era solo un papel, sino una identidad que fundió realidad y ficción durante décadas. ¿Fue esta entrega total la clave de su leyenda? ¿O un sacrificio que casi nadie más habría podido hacer? Estos luchadores han demostrado que el kayfabe puede ser algo más que una simple parte del espectáculo. Para algunos se convirtió en un estilo de vida, para otros en un peligroso equilibrio entre el papel y la realidad. ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más? ¿Y crees que el kayfabe tiene todavía algún futuro en el wrestling moderno? Si te ha gustado este video, deja un like, suscríbete al canal y sigue atento para más historias apasionantes de wrestling.